Hola, muy buenos días, chicos. Vamos a esperar a los demás compañeros, dándoles tiempo de que lleguen y empezamos nuestra clase. Muy buenos días a todos. Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy.
El objetivo es empezar a ver algo de triángulos y polígonos. No sé si lo último lo alcancemos a ver o lo veamos parcialmente. Yo quisiera empezar la clase, chicos, precisamente con una retroalimentación. Este es el outline, el índice o los tópicos que están al menos escritos en esta transparencia. Lo primero que quiero ver es una retroalimentación acerca de los últimos trabajos que hemos tenido, más que nada los trabajos que se han dejado para que ustedes los hagan en las horas de clase. Y sobre lo que no he tenido, francamente, el tiempo de revisarlo detenidamente para darle sus calificaciones. No soy de los que dejan todo para última hora. Yo creo que también fue estudiante y es importante ir acumulando las calificaciones a medida de que se va trasegando, se va viendo el contenido de la materia. Entonces, me comprometo a que esta misma semana se tenga eso, los 2, 3 trabajos que han enviado. En general, he visto algunos y por encima me ha parecido bien. En todo caso, pues, como les digo, ya habrá una retroalimentación un poco más, una calificación más individual. Quiero preguntar sobre el último trabajo que hicimos. Sí estoy seguro de que no todos pudieron cumplir con el ejercicio 5 del capítulo 4. Era hacer una suma de unos ángulos y algunas otras cosas. Pero veo que algunos de ustedes no lo hicieron. Y por eso me animé a hacer esta primera parte, retroalimentación de la, la última parte y en general de lo que llevamos del curso. Entonces es el tiempo para algunas preguntas o incluso si hay alguien que haya visto algún ejercicio de aplicación dentro del texto principal guía, que en este momento, hasta este momento ha sido el de Aurelio Baldor. Entonces, podemos comentarlo en este momento. Es el espacio para hacer esa pregunta, comentario, duda, o si es el caso, pues nos animamos entre todos a hacer un ejercicio. Buenos días a todos. Algunos, ya había dado ya el anuncio, algunos no habían llegado a las 8, pero bueno, es el tiempo. Hay dudas, preguntas. Profe, es que yo sí realicé la tarea, pero no estoy segura si lo hice bien o si mi procedimiento es correcto. O sea, me da la respuesta, pero no sé si está bien el procedimiento. Ok, excelente. ¿Alguien más? Muy bien. Vianney. ¿Alguien más tiene esa misma duda o tiene otra? No los he puesto, en las consultas que hemos hecho, no los he puesto a demostrar, porque no lo hemos hecho y no es el fuerte de este curso. La mayoría bueno, sí, así algunos de ustedes estén perfilados para carreras de ciencias básicas, de ciencias puras, no ingeniería. Yo digo de que la aplicación, al fin de cuentas, es la que predomina. Vamos a tener un problema en la vida que necesita solución. Y si bien la demostración de un principio, de un teorema o de un corolario es importante, yo creo que prevalece en la solución del problema más la aplicación del teorema o del hecho que a cualquier cosa. Muchas veces en la vida se basa pues en la ingeniería inversa. Tengo el problema, llego a una máxima, a un teorema, pero en el camino inverso, como que buscando la solución al problema. Entonces, por eso, valga la redundancia, no le veo mucho problema a que no ahondemos mucho en las demostraciones y más bien en las aplicaciones y en la discusión de la comprensión de los teoremas. Bueno, entonces, siendo ese el caso,
no hay ningún problema. Entonces vamos a... olvidaba de que no estaba compartiendo la presentación. Entonces vamos acá, las preguntas. Este es el índice de tópicos que vamos a ver en la clase de hoy. Retroalimentación, perpendicularidad y paralelismo. Y dentro de ellos pues están los ángulos y lo que hemos visto. Y vamos a ver los tres teoremas faltantes acerca de los ángulos internos y externos de triángulos, y nos metemos a la igualdad de triángulos para posteriormente ir a polígonos. Bueno, entonces vamos a ver, yo creo que hace falta ese ejercicio. Vamos a solucionar entre todos el ejercicio para que miremos de pronto algunos asegúnes, algunas cosas que no hayan quedado claras. Voy a compartirles entonces el texto. Si mal no me acuerdo, era efectivamente en clase 4, déjenme revisar, la actividad era, en este resumen deben incluir la solución del ejercicio 5 del capítulo 4, incluir las gráficas que ilustren cada caso. Ok, vamos entonces a mirar. Solución. Profesor, Sí, adelante. yo tuve un problema, a mi archivo le faltaron 2 hojas, 2 páginas, y bueno, antes de resolver el ejercicio, no sé si haya problema o qué se puede hacer. Ok, Gabriela, muy bien. Ok, pero te faltaron las 2 hojas, incluyendo donde va el ejercicio. No, el ejercicio sí lo subí, las hojas que me faltaron fueron el otro tema, de los triángulos. Ok, sí, porque era como capítulo. Recuerden de que yo, bueno, en general, les voy a dar todo el contenido de lo que veamos. ¿Qué significa eso? De que si yo les dejo un documento, pues ahí va a estar todo lo que contiene la actividad, el contenido el autocontenido de la actividad. Entonces, de pronto hubo un poco de confusión, porque eran el capítulo 4 y parte del capítulo 5. Faltó aclarar eso, aunque estaba implícito ahí, porque decía de que, les leo, leer y hacer un resumen en PDF de los teoremas del capítulo 4 del libro de J. Aurelio Baldor y de las definiciones de los tipos de triángulos y de las definiciones de los tipos de triángulos, así como de los puntos y rectas notables en un triángulo, la bisectriz, la mediana y la altura. Ahí faltaron algunos puntos, como el incentro, el baricentro. No, de hecho, no hay ningún punto especial. Pero bueno, están definidos esos puntos por medio de las rectas notables en un triángulo. Eso sería un caso importante y vamos a aclararlo también. El baricentro, el incentro y el ortocentro, que son los puntos donde se intersectan esas 3 líneas. Es las alturas, las medianas y las bisectrices. Bueno, no hay ningún problema, Gabriela. Yo te doy la opción de que durante lo que, en algún momentito te despistes en la clase y me lo envíes el correo electrónico y te lo tomo en cuenta. No hay problema. Listo. Igual, cualquiera, para ser justos, esto aplica para todos. Ojo, excepto el ejercicio, porque pues ya lo vamos a hacer, ya perdió el chiste. ¿Listo? Entonces solo le enviaré a las 2 páginas que me faltan. Sí, nada más, Gabriela, sí. Ok, gracias. Sí, sí. No de nada. Bueno, entonces vamos a hacer el 5 del capítulo 4 y vamos a ver cómo el profesor lo soluciona. Les comparto el texto. Yo creo que todos tienen el texto. Ya les enseñé a descargar el texto desde el libgen y pues no creo que no hayan tenido problemas. Si alguien tiene problema, me lo comunica. También les dije de que iba a subir un video, pero ese video de cómo se baja los textos, pues no lo hice, pero sí me acuerdo que les mostré antes de irnos a estas 2 semanas de receso,
cómo hacerlo. Entonces, doy por entendido de que no haya problema para que ustedes lo descarguen. Bueno, entonces vamos, les comparto el texto y quiero irme al capítulo 4, acabé de pasar el capítulo 6. Vámonos al capítulo 4. Es el 5. El 5. Voy a robarme este. Bueno, el problema dice el segmento 5 del 4. Ejercicio 4. Ejercicio 5. Entonces, este es el ejercicio 5 y acá dice, pues, figura del ejercicio 5. Este es el ejercicio 5 y esta es la figura del ejercicio 5. Ejercicio 5, figura. Esta es la figura del ejercicio 4, que esté al lado del ejercicio 5 no es la figura del ejercicio 5. Esta figura corresponde al ejercicio 4. ¿Sí pueden ver lo que yo estoy viendo y lo que estoy señalando? Sí, profesor. Sin problema. Sí, Okay. profesor. Entonces, ya en el documento les había escrito, chicos, lo que significaba las dos líneas paralelas. Estas dos líneas juntas, que lo que indica es que son paralelas. Entonces, en ese caso tenemos de que la línea AB, esta línea AB, es paralela a la línea PQ. La línea AB o BA es paralela a PQ. Y también tenemos de que la línea BC es paralela a MN. La línea BC es paralela a MN. BC es paralela a MN. Listo. Entonces, también tenemos que el ángulo ABC, o sea, el ángulo en B, mide 70 grados. ABC, el ángulo en B, mide 70 grados. La pregunta ¿sí me siguen escuchando? Sí, profesor. Ok. Lo que pasa es que como esta cuenta la compartimos varios profesores, no sé si me saque o nada más me mandó un mensaje de advertencia de que alguien se había ingresado con esta misma cuenta en otro dispositivo. Entonces, puede que me saque. Si me saca, se le soluciona el problema con los demás profesores del grupo, del grupo 6. Entonces, me avisan, por favor, si en algún momento me dejan de escuchar o algo así. Bueno, entonces continuamos la clase. Entonces, la pregunta es una decisión muy sencillo. La pregunta es hallar MOP. O sea, este ángulo, el ángulo MOP, el ángulo NOP, el ángulo NOP, o sea, el que tiene dos rayitas rojas, el ángulo NOQ, el ángulo NOQ, NOQ, a ver, MOP, el de la MOP, el de la línea roja simple, NOP, NOP, el de la línea negra doble, NOQ, NOQ, el de la línea doble roja, y MOQ, el de la línea simple negra. Entonces son estos ángulos, teniendo en cuenta de que pues, ya lo que sabemos. Entonces, lo más importante para mí, obviamente, como estamos en el contenido de paralelas y perpendiculares, debemos de invocar esos teoremas. Ah, bueno, esto es igual a esto por esto. Ya, listo.
Entonces, listo. Ya. Vamos a hacer el dibujo. Bueno, aquí mismo. Vamos a solucionarlo. Entonces, hay un teorema que dice de que si dos líneas que forman un ángulo, en este caso, la línea QP y MN, son perpendiculares a dos líneas que forman otro ángulo, son perpendiculares a dos líneas que forman otro ángulo, entonces esta línea, la MN, es perpendicular a la BA y la línea CB es perpendicular a la PQ. Simplemente son perpendiculares porque CB es paralelo a MN y QP es paralelo a BA. QP es paralelo a BA. Entonces, por esa razón, la línea QP es perpendicular a la línea BC y la línea MN es perpendicular a la línea BA. Por esa razón, el ángulo doble, el ángulo en rojo doble, el ángulo QN, tiene que ser igual al ángulo CBA. Repito, por esa razón, el ángulo QN es perpendicular al ángulo CAB, al CBA, que es este ángulo, al de 70. Profesor, ¿dónde está eso? Vamos a verlo. Entonces, en el contenido de ese capítulo hay dos teoremas bastante interesantes. ¿Qué dicen eso? Este precisamente es. Dice, dos ángulos agudos cuyos lados son respectivamente perpendiculares son iguales. 70 grados es agudo. Es un ángulo que que su medida es menor a 90 grados. Entonces, por lo tanto, tenemos la misma situación. Esta misma figura se repite en la figura del ejercicio 5, precisamente porque este lado, el lado BC es perpendicular al lado B, el lado B'C' es perpendicular al lado BC, y este lado B' es perpendicular a A. Por lo tanto, el lado A'B' es perpendicular a BA. Por lo tanto, el ángulo A'B'C', o sea, el ángulo en B', tiene que ser igual al ángulo CBA, que es el ángulo en B. ¿Ok? ¿Más o menos? Ah, profesor, pero es que el teorema habla acerca de los ángulos perpendiculares. Pero nosotros no tenemos perpendicularidad, sino tenemos paralelismo. Vamos a ver entonces dónde está la relación entre la perpendicularidad y el paralelismo. Acá está. Si dos ángulos tienen sus lados respectivamente paralelos, dos de ellos dirigidos en el mismo sentido y los otros dos en sentido contrario, dichos ángulos son suplementarios. Habla acerca de la complementariedad, pero no, teníamos casi una figura parecida. Teníamos casi la misma figura, que el ángulo en B tiene que ser igual al ángulo en B'. Acá está. El teorema 13. Es exactamente el que tiene aplicabilidad. Dos ángulos que tienen sus lados respectivamente paralelos y dirigidos en sentido contrario son iguales. Dos ángulos que tienen sus lados respectivamente paralelos y dirigidos en sentido contrario son iguales. O sea, son exactamente paralelos y dirigidos en sentido contrario, en sentido contrario. Se refiere sus lados respectivamente paralelos. O sea, este lado y este lado es paralelo a esto. Tenemos la misma situación que en el ejercicio. Este lado B'C', este lado B'C' es perpendicular a CB
y el lado A'B' es perpendicular a BA o AB. Lo que pasa es que tenemos la misma situación, o sea que este ángulo, estamos diciendo de que este ángulo, el ángulo en B', el ángulo en B' sea igual al ángulo en B. ¿Por qué están dirigidos en sentido contrario? Porque como que este tiene concavidad hacia, digámoslo así, hacia la derecha, hacia mi derecha, y este tiene concavidad este tiene concavidad hacia arriba y este tiene concavidad hacia abajo. Entonces, por eso las líneas van dirigidas en sentido contrario. En ese caso, entonces el ángulo, vuelvo y repito, el B' es igual al ángulo B. Entonces, haciendo la relación, hay una relación y es esta cosa, el teorema 15 y el teorema 13 están estrechamente ligados y lo único que hay que decir es que este lado tiene que ser perpendicular necesariamente al lado B, al lado CB, al lado CB. Tenemos las dos situaciones. Entonces, vamos a solucionarlo para que quede claro para todos por medio del teorema 13. Entonces, vamos. Ok, esta es la figurita. Entonces sabemos de que este ángulo, el ángulo en rojo doble, tiene que ser igual a este mismo ángulo, al ángulo en B. Y el ángulo en B es 70, o sea que el ángulo doble en rojo también es 70. El NOQ es 70. El NOQ es 70, de acuerdo con la respuesta que Baldor pone. Ok, si este ángulo, el ángulo NOQ por el teorema 13, es igual, entonces el ángulo MOP es igual al ángulo QON. ¿Por qué es igual? Vamos a preguntarle a Dafne. Dafne, o nos puedes escribir si no puedes, si no puedes hablar o tienes el micrófono inhabilitado. ¿Por qué el ángulo MOP es igual al ángulo QON? Perdón, porque tienen ¿cómo se dice? El mismo ángulo. Son iguales. Porque tienen el mismo ángulo. ¿Qué significa? NOQ. ¿Qué significa de que tienen el mismo ángulo, Daphne? Que son iguales. ¿Pero por qué son iguales? ¿Por qué teorema o por qué razón? Ay, se me olvidó. Hay alguna, ojo, si ustedes ven, yo siempre estoy fundamentado en un teorema, estoy fundamentado en un teorema o estoy fundamentado en un teorema o estoy fundamentado en un colorario o la idea es, aunque no hemos hecho las demostraciones de los teoremas, sí tenemos que invocarlos para poder solucionar el problema. Si no, quedamos como en el aire, ¿no? Quedamos en el aire. Entonces, ojo, es importante mencionar por qué son iguales, no solamente decir sí, son iguales. ¿Está Profe, bien? yo sé la mano hace rato, ¿puedo participar? Claro que sí. ¿Tú eres Yasmín o quién? No, viene. Vianey, adelante. Sí. Bueno, yo justifiqué en mi respuesta que el ángulo ABC es igual a NOQ porque son paralelos y dirigidos a lados contrarios. Excelente, muy bien. Eso ya lo sabemos por teorema 13. Excelente. Pero la pregunta es, muy bien, Vianney, muy bien. Bueno, Yasmín está alzando la mano. Yo quiero, muy bien, Vianney, eso está excelente. Yasmín, quiero que me respondas por qué MOP, perdón, es igual a NOQ. ¿Por qué teorema podemos asegurar eso? Profe, ¿yo puedo participar? Tú eres... Fácil.
Sí, adelante. Dijo el ángulo N y NOV. Bueno, porque también por el teorema 14 decía que si dos ángulos tienen sus lados respectivamente paralelos y dos de ellos van dirigidos en el mismo sentido, pues dichos ángulos forman o son ángulos suplementarios, entonces ahí formarían 180 grados. Pero yo estoy, hasta ahora, la construcción, Yasmín, que hemos hecho es, muy bien, teorema 13 dice eso, todos estamos, al parecer en el sondeo que he hecho, todos estamos de acuerdo de que QON, el de doble raya roja, es igual a el ángulo en B, que es de 70, por lo de sentidos dirigidos en sentidos contrarios. Eso está excelente, eso no hay discusión. Sin embargo, mi pregunta es el MOP, que es el rojo simple. El rojo simple. ¿Por qué es igual al QON? Efraín, ¿puedes decirnos? Bueno, yo creo que, bueno, es como si se pusieran en un espejo, son semejantes y el ángulo de un lado se refleja en el otro. Y pues es también como por ángulos suplementarios. Pero ¿por qué estos ángulos son suplementarios? Yo no lo veo. Disculpe, profesor. Bueno, esos dos no, o sea, esos dos como tal. ¿Puedo participar, profe? Perdón. Sí, vamos, sí, Efraín, bien. Me gusta esa intuición, pero quiero que lleguemos a ser contundentes. Es esto, por el teorema tal, que dice esto. Si no me sé el número del teorema, Okay. es importante decir qué dice el teorema. Profesor, yo me sé el teorema. Adelante, sí. Bueno, el teorema dice que los ángulos opuestos al vértice son iguales. Ahí se llama el teorema de resumen que nos dejó de ángulos. Eso es lo que yo quería escuchar. Sí, era ese. Eso es lo que yo quería escuchar. Son iguales porque son opuestos por el vértice. Punto. Son iguales porque son opuestos por el vértice. Punto. Y ya. Sencillo. Vianey, adelante. No, profe, se me olvidó bajar la manita, disculpa. Ok. Está bien. ¿Listo? ¿Todos estamos ahí? Son iguales porque son opuestos por el vértice. Entonces, MOP es igual a QON, ya QON lo hemos sustentado, MOP también lo sustentamos, por lo tanto también es de 70. El rojo simple, de raya simple, es de 70. MOP de 70. Muy bien. Ahora vamos para los otros, pues es más sencillo. Pero seguimos indagando, voy a seguirles preguntando. Entonces vamos para el ángulo MOQ, o sea, el negro simple, de raya simple, no de raya doble, sino de raya simple. Esa pregunta es para Carlos Daniel Díaz. Carlos, ¿por qué MO? Nos adelantamos a la respuesta. No, calcúlanos, por favor, MOQ. ¿Por qué? Bueno, ¿cuánto vale MOQ? MOQ. Vale 130, no, espérame. 110, Ok, ¿y por qué 110? porque es el complemento de 70 grados para que dé 180 grados. Todos son suplementarios. Ok, voy a preguntarle, Brenda, algo mal, todo fue... ojo. Muy bien. Perdón. Ya te iba a decir algo, y es, ojo, ¿son complementarios o suplementarios? Esa pregunta es para Brenda Ibarra. ¿Son complementarios o suplementarios? Paola, adelante. Son suplementarios, ¿no? Ok. Y Viene... es lo que establece... Ay, perdón. Sí, adelante. ¿Qué establece? Adelante. El teorema 16, ¿no? Que dice, un ángulo agudo y obtuso son suplementarios y sus lados son perpendiculares. Excelente, muy bien. Y pues es que MOQ es perpendicular a QNO. Ok. Ya. Ok, pero ojo. Este ángulo es
suplementario ¿Puedo o participar? complementario. El ángulo MOQ es complementario o suplementario al ángulo QOM. Paola. Es suplementario. Está bien lo que dijiste, pero la pregunta es un poco más precisa. Víctor, adelante. Es suplementario, ¿no? Exactamente, suplementario. Sí, Pablo, muy bien. Eso era lo que quería que me dijeras. Muy bien. Víctor, adelante. Sí, es lo que iba a comentar, que era suplementario. Ok, es un Porque suplementario. sí, son 180 grados, ¿no? Exactamente, excelente, muy bien. Jazz, por ahí levantaste la manita, pero no te dejé hablar y fuiste la primera que levantó la manita. Dime, ¿se vale una vez más machacar sobre lo mismo, decir de nuevo lo mismo? No hay ningún problema. Ya voy, Mangel Cram. Jazz. Pues es que iba a decir que M o Q era suplementario, bueno, es suplementario a MOP porque suman 180 grados y pues por eso M da 70 y Muy bien. Vamos a hacerlo. Yo creo que, aunque es de coquito, digo que es de coquito porque es muy fácil, es interesante. Es interesante hacerlo. Mangel, adelante, hermano. Dime. Yo por lo que te tenía entendido era que los ángulos son suplementarios cuando la suma de estos dos es 180. O sea, si fueran complementarios, su suma debería de haber sido igual a 90 grados, ¿no? Ok, exactamente. Muy bien, excelente, muy bien. Voy a hacer el dibujito y vamos a hacer la cuenta. Aunque sea muy sencilla, sí facilita. Es importante hacerla. No sé si pueda reescribir. Bueno, voy a parar de... ok, acá. Voy a hacer una anotación. Entonces, este vale 70 grados. Así como este. Y así como este. Y así como este. ¿Por qué? Porque estos tres son, ya lo hemos sustentado, aquí teorema 3 y aquí opuestos por el vértice. Y ahorita la gran pregunta que nos hacíamos era este. Entonces, la cuentita que yo quiero hacer es que el ángulo, los que están involucrados es el ángulo MOQ y el ángulo MOP. Dicen que el ángulo MOQ, el ángulo MOQ, voy a hacerlo así, de ángulo. El ángulo MOQ es más el ángulo MOP, el ángulo, ¿qué dibujito? ¿Qué dibujito separado? Tiene que ser igual a 180 grados. Porque son suplementarios. Desde el ángulo MOQ más el ángulo MOP es igual a 180 grados. Y aquí puedo despejar, sabiendo de que este ángulo, el ángulo MOP, ya lo hemos dicho que es igual a 70, por lo anterior, 70 grados. Yo sé que la única manera de que, el único valor que puede tomar MOP o despejando, no sé si ya vieron ecuaciones lineales, pero bueno, esta es mi incógnita. Lo único que tengo que hacer, cuando hay sumandos, lo único que tengo que hacer es todo lo del lado derecho, derecho en este caso, mi derecha, bueno, la derecha de todos, porque estamos viendo lo mismo. Todo lo que esté a la derecha de la igualdad se le resta a lo que está sumando a la incógnita. Mi incógnita es MOQ. En todo caso, quedaría 180, que es todo lo que tengo en el lado
vamos a llamar este el lado B y este el lado A de la ecuación y este es la igualdad. Entonces, todo para despejar la incógnita es el sumando que está en el lado A, el sumando es 70, se lo voy a restar a lo que esté en todo el lado B. Y todo lo que está en el lado B nada más es un valor que es 180. Entonces, queda 180 menos 70 y 180 menos 70 casi siempre, entonces podemos poner que M o Q, ángulo, es igual a 180 menos 70. 180 menos 70. Y esto es igual a 110. Por lo tanto, este es igual, M o Q es igual a 110. ¿Todo queda claro hasta ahora, muchachos? Sí, profesor. Ok, muy bien. Ahora, la última pregunta es, en las líneas dobles negras, ¿a cuánto valor equivale? ¿Cuánto vale ese ángulo? Estamos hablando del ángulo NOP y cómo se sustenta. Voy a preguntarle a alumnos de los últimos. Rodrigo Martínez. Rodrigo, ¿cómo sustentaría el valor de este ángulo? El valor del ángulo NOP ya habiendo sustentado con suplementarios el ángulo MOQ. Por medio del teorema 3. ¿Qué dice? No recuerdo qué dice. Pero creo que era Profe, yo por- le puedo decir, Sí, adelante. porque serían otra vez opuestos por el vértice, entonces sería igual. Otra vez, lo mismo de lo mismo. Opuestos por el vértice y por lo tanto ese ángulo, el NOP, tiene que ser igual al de 110. ¿Ya? Profe, ¿quién podría ser en este caso? Porque es suplementario de MOP. Muy bien. ¿Quién habló? Miguel Ángel Burgos. Burgos, mira, hay algo interesante que tú acabaste de mencionar y era con lo que yo quería terminar este ejercicio. Y es, esta es una ruta. Lo estándar en cualquier ruta es la sustentación de cada punto. Esto es esto por esto y por esto. No importa. No importa si no nos sepamos lo ideal, todavía nuestras mentes puede grabar algo de información, es el teorema tal, cuando ustedes estén en sus cursos, ya en sus carreras. Y claro, estamos formándolos, entonces, por lo tanto, en este curso cabe del teorema tal del libro de Baldor. Esto es por esto, sustentación. Pero hay miles de rutas. Eso es lo bonito de las matemáticas. No hay una sola forma de solucionar un ejercicio. Y hay ideas geniales. Yo me he topado con una diversidad de gente, de estudiantes en mi corta carrera de docencia, que uno alguna vez habla, tocante a estos temas de geometría. Yo soy físico y entonces estaba solucionando, les había puesto un ejercicio de vectores. Tiene que ver mucho con lo que hemos visto hasta ahora, de geometría. Y bueno, estábamos hablando de planos inclinados. Creo que en sus bachilleratos también debieron de haber visto un poquito de ese contenido. Estamos hablando de planos inclinados y que el bloque o que la partícula baja por el plano inclinado y tienen coeficiente de fricción de tanto. Y estamos hablando de eso, pero en el tema de vectores, nada más estamos resaltando la parte geométrica. Y se la sacó de la manga el estudiante. Yo tuve que verlo con calma porque no era una solución común. Sin embargo, era la más directa. Se sacó un artilugio
contundente y dijo, este ángulo es igual a este ángulo. Y era algo un poquito complicado, el problema no era tan sencillo, pero como uno se habitúa a una forma de solucionar las cosas, es lo que quiero decir. Entonces, bienvenidas todas las soluciones. No hay un solo camino, pueden haber intersectaciones en los caminos. Lo importante es la sustentación de las cosas. Y ya, muchachos. ¿Queda claro? Muy bien. Por suplementario también puede solucionarse. No hay ningún problema. Sencillito, ¿no? Problema muy sencillo. Sigamos entonces en nuestra clase. Creo que todo lo anterior ha quedado claro sobre la medida de los ángulos. Doy por entendido eso. Sobre los radianes, la discusión tan rica que tuvimos acerca de los grados y que podemos inventarnos tantas maneras de medida y de unidades de ángulos como queramos. Pero definitivamente sí estoy de acuerdo con la reflexión de uno de mis profesores en el doctorado que decía que nada más hay una estándar. Las otras son inventos y la estándar es la de radianes. Bueno, hago esa reflexión y ya lo hemos visto y ya. Muy bien por las participaciones. Si alguien tiene dudas, no dude en preguntar. No vacile en preguntar. No hay preguntas tontas. Todo es admisible. Continúo, chicos. Alguien me pregunta que, bueno, alguien me pregunta de que si no sustento en el procedimiento los pasos intermedios, que si había problema. Intentaré ser permisivo, pero no pueden ser las cosas, que esto sea un aprendizaje para que nos empecemos como a entender en lo que resta del curso y en lo de la evaluación, para que nos empecemos a entender, muchachos, y para su formación. Entonces, intentaré ser un poco permisivo, pero evidentemente si no hubo una sustentación, pues hay una disminución. Y quiero de que no la tomen de la calificación, y quiero que no lo tomen de la peor manera, sino están en formación, chicos. Permisivo, pero con algo de calificación y de rigurosidad. Porque, siendo ese el caso, pues simplemente copio las respuestas. Hay un procedimiento, hay una manera de hacer, hay unas restitas pequeñitas que hay que hacer y ya. Entonces, habituémonos a esta manera de trabajar. No hay un camino, hay muchos, pero todo paso que yo dé en ese camino a la solución del problema tiene que ser sustentable. Profe, perdón que le interrumpa. Adelante. Yo en el ejercicio sí puse todo el procedimiento y todo lo que hice, pero no escribí como tal un teorema. Entonces... Ok, Fabiola, hago hincapié en esto, hago hincapié en esto, porque es la ruta de la vida. Para mí, no es tan relevante el número del teorema o la página, pero sí es muy importante lo que dice el teorema y el entendimiento del teorema. ¿Por qué? Porque es lo que... El número del teorema es una etiqueta. Y entender el teorema es lo más importante para poder llegar a la solución de un problema en general en la vida. Digámoslo así, en la solución de un problema, el teorema es la base. Yo tengo la base. En la solución de un problema, el teorema es la base. Eso es un punto en el que estoy seguro. Y por lo tanto no hay problema para ir haciendo camino. Porque yo puedo decir hasta aquí lo que llevo está bien, porque está bien sustentado. Y muchas veces llegar a esos puntos seguros ha sido porque has hecho camino. Es decir, la demostración casi que es gratuita. En la vida eso pasa. Entonces,
no te preocupes, déjame ver qué has hecho. Esta semana les prometo de que todo va a estar calificado y bueno, ya sobre eso vamos aprendiendo. Yo también quizás he cometido el error de no aclarar estos puntos y bueno, nos hemos llevado gran parte de la clase explicando este ejercicio, haciéndolo paso a paso, precisamente para que nos entendamos en el sentido de cómo es mi forma de trabajar y cómo considero de que deben de ser solucionados los problemas. Entonces, no te preocupes, yo asumiré responsabilidad en este caso, pero también miraré qué has hecho. No hay problema, conmigo no hay problema. Lo importante es trabajar y entender. Sí, está bien, profe, es que sí me preocupó eso. No te preocupes. Bueno, sigamos, muchachos. Déjenme presento. Ya no agarro. Okay. Perdón. Bueno, igual estos temas hay que verlos y bueno. 3 teoremas faltantes. Hay 3 teoremas faltantes acerca, este es el problema, lo que estábamos mirando, las preguntas o ejercicios de aplicación, me parece muy interesante. Ahora vamos a ver los 3 teoremas faltantes del capítulo 5. Esos 3 teoremas se referían al teorema 18. Obviamente hago esta aclaración porque puede que en algún momento yo, este encabezado, porque puede que en algún momento utilicemos otro texto, pero por ahorita pues vamos a utilizar el de Aurelio Baldón. Está bueno, yo he aprendido muchas cosas de ahí, muy interesante. Sí, especificaré el texto de donde vengan los teoremas, más que nada por el número para que ustedes se ubiquen y hagan la lectura ya más personal, la reflexión más personal. Del teorema es la suma de los ángulos internos de un triángulo es pi radianes. Algunas aclaraciones dentro del enunciado del teorema. No está así escrito en el texto. En el texto viene un R. Me imagino que se refiere a un radián. Pero bueno, nosotros podemos escribirlo bien. Y pi es bonito. Entonces, pi radianes, pues ya sabemos que es 180. Y por lo tanto, pues, la suma de los ángulos internos, leería el enunciado del teorema así. La suma de los ángulos internos de un triángulo es pi radianes. La suma de los ángulos internos de un triángulo es pi radianes, ¿vale? Siempre 180 grados. Y eso es algo muy fundamental, es uno de los principales teoremas en la geometría plana, porque de alguna manera también está relacionando la extensión de un triángulo. Ya me estoy metiendo también con un poco con las áreas, con las superficies, que es un concepto, diría yo, un poco más tangible en la realidad. Entonces, miremos un dibujito de este teorema. El dibujito es el siguiente. Y vamos a plantear la demostración como para ir... también es algo que tenían deuda con ustedes para que vamos viendo de qué se trata. Este es el dibujito de la demostración. ¿De qué se trata una demostración matemática? Obviamente no la hemos hecho toda pues aquí. Podríamos... Yo duré 6 meses en mi primer curso de geometría plana, geometría y trigonometría. Pero construyendo todo.
y demostrando todo. Todo. Repito, no es según las directrices, no es la parte gruesa de este curso. Predomina, me parece también a mí, ustedes que están de entrada a sus carreras, más la aplicación y la comprensión, más que la demostración. Pero vamos, en este caso, vamos a intentar adentrarnos. Entonces, lo que nos está diciendo el teorema es que el ángulo A más el ángulo en B, el doble, la simple raya más este que es la raya doble roja, más el ángulo en C, que sería el ángulo ACB. Esa suma de esos tres ángulos de este triángulo vale 180 grados o pi radianes. La demostración de este teorema arranca a ver, pueden ver todo lo que pasa en la pantalla. Por ejemplo, aquí estoy mostrando otro texto. Sí. Ah, ok. Profe. Perfecto. Muy bien. Y aquí nada más están viendo la figurita. Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Gracias. Entonces, la demostración, chicos, como les estaba comentando, inicia con trazando una paralela. Esta línea voy a trazar la paralela. Son construcciones geométricas. Entonces, trazo una paralela al ángulo. Qué bonito, es hermoso. Al ángulo, trazo una paralela MN que es paralela a la línea del triángulo AB. Vamos a llamarla la base. Vamos a llamar esta la base. Entonces, a la base trazo una paralela en el vértice opuesto a la base. Y listo. La pregunta es, vamos a empezar a indagar. Y ya. La pregunta es, chicos, voy a preguntar esto si es sencillo. Ya lo hemos visto, fue una de las últimas clases que impartí. Saúl, ¿por qué yo puedo garantizar de que el ángulo en rojo doble, el ángulo B en B del triángulo, es igual al ángulo Y, que es la línea negra doble? ¿Por qué puedo garantizar eso? Saúl Rodríguez Cruz. ¿Sí me escucho? Sí, claro. Sí, te escuchamos. Sería porque porque son perpendiculares. Vamos a ponernos al corriente, muchachos. Todos tenemos las mismas habilidades. Saúl Rodríguez Cruz, independiente de lo que nosotros hablemos acá, me vas a enviar al correo electrónico durante este día la justificación de por qué esos dos ángulos son iguales. ¿Vale? Voy arriba. Efraín, bien bonito, así, con tu caligrafía o con... Para mí me vas a hacer esa tarea. Efraín, adelante, hermano. Sí, creo que tiene que ver con lo de los ángulos internos, alternos internos y externos y así, pero es que no logro identificar exactamente qué tipo de ángulo es ese. Lo vimos. Intuición. Efraín, intuición. Muy bien, va a ir por ahí la cosa. Víctor, adelante. ¿Son opuestos por el vértice? No. ¿Por qué, Víctor? ¿Por qué Bueno, dices que son opuestos por el vértice? ok, porque si pongo ese mismo ángulo del otro lado del vértice del MN, ahora sí que del segmento de recta MN serían opuestos por el vértice. O sea que tú estás, déjame hacer una anotación. Tú estás prolongando esta línea. Ajá. Es esta línea, le voy a... Perdonen, muchachos, no soy dibujante. Bueno, pero
Prolongas esta línea Ujú. y prolonga yo creo que también esta. ¿O cómo? Sí, Prolongas sí. esta línea. O sea, no exactamente Y este ángulo, este, es el es mismo que opuesto. este. Sí, Y entonces este, por opuestos por el vértice, son iguales. sí. Este, que es igual a este, tiene que ser igual a este. Fue la idea que ya te entendí. ¿Es correcto o no? ¿O te entendí mal? Sí, 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 así lo planteé yo. Bueno, lo imaginé yo. Muy bien, muy buena imaginación. Muy buena imaginación. ¿Está bien? Eso es una forma. Fabiola, adelante. Betsy, perdón, Betsy. Bueno, es que no sé si tenga algo que ver con lo que acaba de decir, de que MN es paralela a B. Entonces, si estuviera más inclinada a una de las dos, el ángulo cambia, ¿no? Pero como están iguales, pues los ángulos correspondientes serían pues iguales. Ok, Betsy. Betsy, sí, pero eso está contemplado en una de las cosas que nosotros vimos. Fue una clase que vi. Fueron ángulos alternos, muy bien lo que dijo Efraín. Son alternos internos, alternos externos y opuestos por vértice. Era el tema así como ángulos entre paralelas. Cortadas por una Oiga, profe, perpendicular, intersectadas por una línea, algo así, una tangente. Creo que era así el tema que vimos. ¿Habla Víctor? sí, yo tengo una duda. Adelante, hermano. ¿También se podría interpretar como semejanza de triángulo? Sin duda, sí, sin duda. El problema, Víctor, es, recuerden, una teoría es autocontenida. Entonces, todo lo que hemos visto en este texto y todo lo que hemos visto en el curso, por ende, todo lo que hemos visto en la clase, es autocontenido. Para mí, ¿qué significa eso? De que nada más juegan los términos que se han visto. Y así se va construyendo una teoría. Puedo echar mano de otra cosa. ¿Sí? Sí, son semejantes. Pero no tendría mucho sentido. Yo te calificaría 0, se pondría 0 en una calificación si me das un argumento que no estamos trabajando. ¿Por qué? Porque no hemos visto semejanza de triángulos. ¿Vale? Ok. Entonces, nos vamos a valemos solamente por lo que ahorita llevamos. ¿Vale? Ok. Bueno, Vianey, adelante. Profe, ¿será que se refiere a algo así parecido al teorema 15, que dice que dos ángulos agudos cuyos lados son respectivamente perpendiculares son iguales? No. Si tú me lo dices, ahorita vamos a poner otra condición de juego. Si tú me lo dices, tienes que explicarme y sustentármelo. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras. En este caso, como lo mismo que yo le comentaba al compañero anterior, y es que lo que tú dices está contenido dentro de lo que hemos visto, pero no lo pudiera ver en el instante, entonces tú nos puedes ilustrar. Profe, es que mire, si yo estoy viendo dos puntos, por así decirlo, veo que el punto AB y MN son paralelas. AB y MN son paralelas, o sea, esta línea es paralela a esta. Muy bien, sí. Ajá. Y si trazamos la línea del medio, que sería CB. CB, ajá, estarían trazando una línea pues que las divide ambas. Sí, muy bien, excelente. Por claro. lo tanto, los ángulos en medio de por así decirlo, CN y BA son iguales, ¿no? CN. Ajá, Y por así decirlo. Y el y ángulo el de acá. ajá, y el de las rayitas rojas. ¿Y este? Son iguales. Ajá. ¿Por qué? Porque son opuestos, son ángulos opuestos, ¿no? Es que no sé cómo se me fue la palabra. Es que eso lo vimos, eso es lo que yo quiero que alguno de ustedes me diga. Profe, disculpe, ¿no son ángulos alternos externos? Son internos, de hecho. Son internos, sí, son internos. Son ángulos alternos
Porque están al lado alternado de una línea secante, de esta línea. Mira, vamos a hacerlo más amplio. Esta línea, que ya hemos visto que es la base, es paralela a esta línea, que ya por construcción ya la tenemos, que ya sabemos que gratuitamente no, es paralela. Y aquí tenemos una secante, una oblicua que corta a las dos paralelas. Entonces, ¿estos ángulos están en el interior de las dos paralelas o en el exterior? En el interior. En el interior, están en la región interna de las paralelas, no en la región externa. Y son, dime, ¿y son correspondientes? O sea, ¿están del mismo lado o son alternos? Porque están del lado contrario de la secante. Son alternos. Entonces, ¿cómo se llaman esos ángulos? Internos, alternos. ¿Alternos, internos? Alternos, internos, sí. O internos, alternos, no importa, porque son alternos y son internos. ¿Alguien me dijo, profe? Adelante. Sí, yo, que también, bueno, yo hace rato le iba a decir, pero no me dio la palabra. También ahí se puede formar otro triángulo si unimos la línea roja con el punto B. Entonces ya también ahí quedaría dentro del ángulo y dentro del otro también. Exactamente, exactamente, sí. Vamos a preguntar por acá. Michelle, todo queda claro. El ángulo en B es igual al ángulo en Y. Porque son ángulos alternos internos. ¿Sí quedó claro? Sí. No hay preguntas. Bueno. Luis Ángel. Ahora, ¿qué podemos decir? Vamos a borrar todo. Ahora, ¿qué podemos decir de estos dos ángulos? El ángulo en X y el ángulo en A. Pues igual, ¿no? Que son ángulos alternos internos. Muy bien, excelente. Muy bien. Bueno, borremos esto. Ya sabemos que esos ángulos son iguales. Ahora, voy a hacer la siguiente. Voy a escribir. Voy a escribir la siguiente ecuación. Entonces tengo que X más Y más, voy a ponerlo en mayúscula, el ángulo en C, se refiere al ángulo en C. ¿A qué tiene que ser igual a eso? Vamos a preguntarle a alguien más. Rodrigo Martínez. Rodrigo, ¿a qué tiene que ser igual esto? X más Y, vamos a ponerlo, ¿a qué tiene que ser igual eso? A 180 grados. Ok, ¿por qué? Porque ángulos suplementarios. Es muy bien. Es igual a 180. Muy bien. Alguien levantó la mano y yo le voy a dar... ¿Alguien levantó la mano? Efraín, adelante. Sería igual a pi radian por el teorema que nos dio, que sería la suma de los ángulos internos de un triángulo es pi radian. Exacto, ya quedó demostrado. ¿Por qué? Porque, ojo, está bien, ya está demostrado. Porque es que C es suplementario a X y Y. C, estos tienen que ser igual a 180. Ay, bendito. Bueno, volvámoslo a escribir. Entonces tengo que X más Y más C es igual a 180 pi radianes. Pi radianes. Pi radianes. Voy a utilizar el sexagesimal. 180 grados. Créanme que eso es 180 grados.
Ah, se convirtió en un carácter especial. Ni modo. Nos tocó utilizar este. Entonces tengo que X más Y más el ángulo en C es igual a 180 grados. Y esto es por ser C complementario a X y Y. C es complementario a X y Y. Pero X es igual a B. Entonces, otra ecuación sería que A, el ángulo en A, más el ángulo en B, más el ángulo en C, reemplazando, es igual a 180, que era lo que queríamos demostrar. ¿Por qué de reemplazo? Porque X va a ser igual a ya lo sabemos por qué, ya es en pasos anteriores en el procedimiento a la solución del problema. Ya sabemos de que X es A, Y es A, entonces puedo reemplazarlo. Y C, pues es C, porque C es suplementario a X y Y. Por lo tanto, esta igualdad se cumple. Y esta es la demostración de mi teorema. Los ángulos internos de un triángulo son iguales a 180. Queda entonces demostrado. Ya. ¿Cómo lo ven? Aquí el artilugio es muy importante, es trazar paralelas, perpendiculares. Eso se puede hacer. Construyo. Tú eres el dueño de tu demostración. Por lo tanto, uno puede hacer lo que sea. Bueno, muchachos, hay preguntas hasta este punto. De mi parte no, profesor, gracias. Ok. Entonces, continuemos. La suma de los ángulos... ángulos externos de un triángulo. En el forma... perdón. Es el de 18, el que nos faltaba, el primero que nos faltaba. La suma de los ángulos internos de un triángulo es radianes o 180 grados en sexagesimal. La otra cosa, chicos, es que vamos a definir lo que es un ángulo exterior de un triángulo. Y es algo muy simple, pues sencillamente prolongo uno de los lados en los vértices del triángulo, del lado que quiero prolongar, y defino qué es un triángulo, qué es el lado externo de un triángulo. Lo podemos ver en la siguiente figura. Paro de compartir y les comparto la figura que ilustra el ángulo externo a un triángulo. Aquí está. Chicos, he hecho un esfuerzo, he estado haciendo un esfuerzo importante por hacer mis propias figuras y por hacer mi concepción de esta teoría, pero bueno, ahí me van a disculpar, voy a alternar entre mis figuras y las figuras del texto, que no sean muy legibles, pero lo importante es que entendamos. Yo creo que el fin es que se entienda el teorema, la teoría y ya. Aunque pues sí me gusta hacer un poquito más original. Eso requiere más de tiempo, de preparación y todo eso. Lo digo por la información que se podría subir a la plataforma para que ustedes la tengan un poco más en limpio. Es lo que he intentado hacer hasta ahora. No he logrado el cometido así como íntegramente, pero bueno, ahí nos vamos, ahí nos vamos. Ahí nos vamos. Bueno, les comparto. Este es el ángulo externo. Lo que estoy haciendo es prolongando uno de los lados en el vértice que quiero, en el lado, en el vértice. En el vértice de uno de los triángulos prolongo el lado, uno de los lados, y mido un ángulo externo. Aquí se pueden trazar otro ángulo externo. Por ejemplo, en vez de este que está prolongado, pues prolongo el CB. Y podría tener un ángulo en B, otro ángulo en B, que puede también ser externo al triángulo. Entonces, bueno, en este caso, este es lo que ilustra, esta figura ilustra que el ángulo X es externo al triángulo. ¿Listo?
Ese es un ángulo externo de un triángulo. Paro de compartir, continúo con la presentación. Esta definición es la antesala de un teorema muy interesante. El teorema dice lo siguiente. El teorema dice, ángulo exterior de un triángulo, y el teorema 19 dice, la suma de los ángulos externos de un triángulo es 2 pi radianes. La suma de los ángulos externos de un triángulo es 2 pi radianes. Hombre, yo sí voy a delegar esta tarea. Gustavo, por favor, yo quiero que para la próxima clase empecemos tú participando con este teorema, es decir, haciendo la demostración. Trazas y... Profe, ¿cuál de los dos Gustavos? Gustavo Flores. Tú. Gustavo Flores, ¿vale? El teorema 19, haces tu dibujito y compartes pantalla y nos lo demuestra. ¿Listo? Si tienes problemas con compartir, si estás, por ejemplo, escuchando, tomando la clase por medio de un dispositivo y se te dificulta compartir lo que hayas hecho, pues nos lo envías antes. O me lo envías a mí antes. Y yo ya lo comparto y tú no lo explicas. Dice este paso y lo otro. ¿Listo? Muy sencillo. Sí, La claro, suma de profe. los ángulos externos de un triángulo es 2 pi radianes. Perfecto. Ok, igual la demostración pues está en el texto. La idea es comprenderla y nada más. No hay problema. Sí, demostrarlo más que nada. Exactamente, hacer la demostración. Recuerda, todo autocontenido, como lo hemos hecho hasta ahorita, en esta clase. Sí, profe. Vale, gracias, Gustavo. Por nada. Vamos a continuar con el teorema 20. En el teorema 20, el teorema de 20 dice, todo ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. Ilustremos esta situación. Ay. En el mismo dibujo que les había compartido ahorita, el ángulo, ese teorema, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Lo enuncio de nuevo. Todo ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. ¿Qué significa eso? Yo le digo, profe, Adelante, sí. que la suma del ángulo C y del ángulo A va a ser igual al ángulo X. Excelente. Punto. Exactamente. Sobre los ángulos, sobre el anterior teorema, muy bien. Eso es todo. Igual tiene su demostración y pudiéramos ir paso a paso. Pero yo creo que no, el tiempo no nos daría. Por lo tanto, pues es un brochazo de un abrebocas de lo que son las demostraciones y eso. Ahora, sí, me gustaría compartir la figura del teorema, del último teorema que vimos. Y tiene que ver con los ángulos exteriores. La suma de los ángulos exteriores. Aquí tengo la figurita. Aunque no la haya hecho, pues sí la. Entonces, el teorema decía, el teorema 20, dice todo ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Ese es el 20, el que acabamos de ver. Y la ilustración que quiero es el anterior. La suma de los ángulos exteriores de un triángulo valen 4 ángulos rectos. O sea, 2pi, que fue el último teorema que vimos. Entonces, el ángulo, lo que queremos decir es que el ángulo X, el ángulo Y y el ángulo Z en esta figura, el ángulo X, el ángulo Y y el ángulo Z en esta figura, pues ¿cuánto valen? Según el teorema que vimos, vamos a enunciarlo de nuevo.
Nada más me remito a la figurita porque, pues, es ilustrativa nada más. El anterior dice, ¿Mide el teorema 360 19. grados, profe? Exactamente. La suma de los ángulos externos o exteriores de un triángulo es 2 pi radianes, que es lo mismo que 360 grados. Listo. Importante. Y este es el que estábamos, el último que vimos. Todo ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Y listo. Entonces vuelvo a la figurita. Y es el ángulo en X más el ángulo en Y más el ángulo en Z es igual a 360 grados. Y listo. Listo. Nada más lo pongo para ilustrar a qué ángulo nos estamos refiriendo. Exteriores. Ok. Ok, aquí podríamos decir de que la prolongación de este ángulo, los ángulos son iguales. Cualquier ángulo exterior a un ángulo es igual. ¿Qué significa? Si yo prolongo esta línea, este ángulo, a ver, si yo prolongo esta línea, este ángulo también es exterior a este triángulo. Este ángulo, el que yo estoy señalando, es exterior a este triángulo. Pero ¿cuánto vale ese ángulo en relación con Y? Son iguales, profe, porque son Son opuestos. iguales. Lo mismo. O sea que en un vértice tengo solamente un ángulo. Tengo dos ángulos. Puedo construir dos ángulos exteriores. En un vértice puedo construir dos ángulos exteriores. Pero la medida de los ángulos son iguales. Esos ángulos son iguales. Por eso el teorema habla de que la suma de los ángulos externos a un triángulo valen 2 pi radianes. Precisamente porque pues, en un vértice siempre voy a tener el valor de un ángulo exterior. Sea como lo dibujes. No importando cómo lo dibujes. ¿Vale? Hago esa aclaración. Ok. Continuemos. Entonces vamos a hablar ahorita de triángulos. Triángulos. En los triángulos no vamos a ver semejanza, vamos a ver igualdad por el momento, en este momento. Y con eso terminamos nuestra clase. Lo primero es las condiciones para que dos triángulos sean iguales. Vamos a hablar de que dos triángulos, son iguales si los tres lados son iguales y si los tres ángulos son iguales. Punto. Entonces un triángulo se define por tres cosas, tres elementos geométricos. Un triángulo se define por tres elementos geométricos y tiene tres de cada elemento. Ilustro esa situación. Ahí está. Entonces tengo si yo voy a comparar triángulos, pues debo tener dos triángulos. Si voy a comparar dos triángulos, si voy a decir, es que son iguales, pues tengo que tener mínimo dos triángulos. Entonces, este triángulo puede ser igual a este triángulo si y solo si se cumplen tres condiciones que tienen que ver con los elementos geométricos que definen un triángulo. ¿Cuáles son los elementos geométricos que definen un triángulo? Son los vértices. Un triángulo tiene tres vértices. Vértices me refiero a puntos. El punto A, el punto C, el punto A y el punto B. Son puntos. Es un elemento geométrico abstracto. Ya lo hemos visto. Ahora, también lo definen tres lados. Es elemento geométrico de segmento o línea. Ahí tenemos el lado AB, el lado AC, el lado CB y el lado BA. Y lo definen los ángulos, que es el tercer elemento geométrico. Y esos ángulos, ahí tenemos tres. El ángulo en A, el ángulo en B y el ángulo en C. Entonces voy a decir
que este triángulo, el triángulo en rojo, es igual al triángulo en negro, solo si se cumple que los tres vértices coinciden y que los tres lados sean iguales y que los tres ángulos sean iguales. Solo si eso pasa, puedo superponer entonces los dos triángulos y ver que son el mismo. Uno es un reflejo del otro. ¿Listo? ¿Qué condiciones mínimas se tienen que cumplir para que dos triángulos sean iguales? Es a lo que se refieren los siguientes teoremas. Las condiciones mínimas para que dos triángulos sean iguales. Entonces el teorema siguiente dice eso. Aquí tenemos las condiciones, ya hemos visto las condiciones. Ahora, los tres teoremas fundamentales, según el texto, guía para que dos triángulos sean iguales. Casos de igualdad de triángulos. Entonces tengo, teorema 21. Dos triángulos son iguales si tienen un lado igual y respectivamente iguales los ángulos adyacentes a ese lado. Dos triángulos son iguales si tienen un lado igual, tienen que medir lo mismo, el mismo segmento, y respectivamente iguales los ángulos adyacentes a ese lado. Dibujo la situación y ustedes me dicen si sí o si no. Ok, entonces tengo los dos triángulos. El triángulo en negro y el triángulo en rojo. Este es el triángulo X y este es el triángulo X'. Entonces, ese primer teorema dice de que estos dos triángulos X y X' son iguales solo si este lado es igual a este lado. La rayita significa igualdad. Si yo tengo dos rayas, pues significa que dos rayas que las rayas son, que los lados respectivos son iguales. Este lado mide lo mismo y si este ángulo mide lo mismo que este ángulo. Este ángulo, estamos hablando de que este ángulo es el mismo que este ángulo y que este otro ángulo, este ángulo es el mismo que este. Si estas dos cosas se cumplen en estos dos triángulos, entonces puedo decir con toda seguridad, por eso hablo de condiciones mínimas, puedo decir con toda seguridad de que el tercer ángulo es igual y que todos los otros dos lados también son iguales. Este lado sería igual a este lado y que este lado sería igual a este lado. O sea, como que si estas tres condiciones se cumplen, que son mínimas, entonces lo otro también se cumple automáticamente. En un dibujito más bonito, esto se vería así. Tengo los dos triángulos, es lo mismo. Este lado es igual a este lado y entonces este ángulo que es adyacente. El teorema habla de dos ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son el ángulo en A' y el ángulo en A, y el ángulo en B' y el ángulo en B. Estos ángulos son iguales, entonces todo se cumple. ¿Queda claro ese teorema? Es relativamente sencillo. Sigamos viendo el 22. El teorema de 22 dice, dos triángulos son iguales si tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos respectivamente iguales. ¿Cuál es esa situación? Esa situación es en donde yo tengo los dos. ¿Siguen viendo esto? ¿Sí ven la figura? Ok. Entonces, yo tengo en esa situación, voy a dibujarlos porque esta es una... este es X'.
Vamos a ponerle nombres a esto. Esto es A, esto es A', el punto. Esto es B' y esto es C'. Esto es B', esto es B, perdón, y esto es C. Ahí. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es que estos dos triángulos son iguales, podemos hablar de igualdad, si se cumple que este lado es igual a este lado y que este lado, vamos a ponerle de una vez las líneas negro, ok. Que este lado sea igual a ese lado y que este ángulo sea igual a ese ángulo. Aquí pinto con rojo. Aquí este lado es igual a este. Este lado, el lado CB es igual al lado C'. Y este ángulo, el ángulo en C, es igual al ángulo en C'. Si esas tres condiciones se cumplen, también puedo asegurar que lo otro, la demostración tiene que ver con lo otro, que lo otro también se cumple. O sea, que el lado AB sea igual al lado A'B', que los ángulos en A' sea igual al ángulo en A y el ángulo en B' sea igual al ángulo en B. O sea, son condiciones mínimas para que se cumpla la igualdad de los dos triángulos. Listo. Y el tercer teorema de igualdad de triángulos es que dos triángulos son iguales si tienen sus tres lados respectivamente iguales. Pues no lo vamos a ilustrar, ese es muy sencillo. Si tengo dos triángulos y todos los tres lados de un triángulo respectivamente, obviamente ahí debe que haber una correspondencia entre los puntos. Si esos tres triángulos, si esos tres lados son iguales, entonces puedo aseverar de que los tres ángulos también son iguales. Listo. ¿Hay preguntas respecto a esto? Bueno. No, profesor. Ok. Bueno, chicos. Entonces vamos a dejar de pronto. Hago la definición de un polígono y con eso nos vamos. Hago definición de polígono y con eso nos vamos. Lo que es un polígono. Nada más con una ilustración. Después haremos una aplicación sobre los triángulos y ya. Dos cosas y ya. Con eso nos vamos.
Profe, Hola, ¿qué tal? Ya regresé. Una disculpa por el minutito que les robé. Chicos, en esta figura está esbozado y sintetizada la información, la definición de un polígono. Entonces, un polígono es una figura geométrica que delimita una parte de un plano. Ya también sabemos que es un plano. ¿Cómo lo muestra? Es una figura cerrada, como lo muestra esta ilustración. Dentro de estas formaciones geometrías, dentro de estas geometrías o elementos geométricos, existen dos clases. Uno que es el polígono regular y la otra que es el polígono irregular. El polígono regular está definido porque sus lados y sus ángulos son iguales. El polígono irregular es como los casos que están ilustrados en esta figura. Son figuras, polígonos. Poli viene de varios lados, o sea, es una figura cerrada, delimita una región del espacio y son figuras que no tienen los lados iguales y se puede formar cualquier cosa. ¿Ok? Dentro de los polígonos regulares hay muchas teoremas y también resultados matemáticos bastante interesantes, como por ejemplo, cómo se miden, cuáles son los lados. Si yo tengo un número de lados de un polígono determinado, entonces, ¿cuáles son las medidas de sus ángulos respecto a sus lados, referente a sus lados? O sea, la medida de los ángulos tiene que ver con los lados. Entonces, la clasificación de los polígonos regulares es la siguiente. Ya es más de tablita. Comparto la figurita y uno de esos pues, ya lo hemos visto y ya hemos visto sus clasificaciones. Pueden no ser, perdón, no necesariamente estos nombres tienen que ver con los regulares. Pueden haber pentágonos irregulares, pero bueno. Si un polígono tiene tres lados, la figura cerrada tiene tres lados, se llama triángulo, puede ser regular o no irregular. El triángulo, cuando es regular, ¿cómo se llama? ¿Escaleno? Cuando es no. regular. Equilátero. Equilátero, muy bien. Equilátero, muy bien. Tenemos el polígono de cuatro lados, que es el cuadrilátero. Aquí están una familia muy grande, muy bonita. Tenemos rombos, tenemos rectángulos, tenemos cuadrados, y sabemos de que todo cuadrado es rectángulo, aunque no todo rectángulo es cuadrado. Pues, tenemos pentágonos. Los pentágonos, pues, los más interesantes son los regulares, igualmente los hexágonos. Los hexágonos precisamente es la figura que está mostrada al lado de la clasificación, porque tenemos seis lados, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Esto es un pentágono, un hexágono. Esto es un pentágono, perdón. Esto es un pentágono. Y hay cosas fortuitas, muy bonitas en la naturaleza, como que algunas de estas figuras vienen de formaciones naturales. El panal de una abeja, por ejemplo, es un pentágono regular y físicamente sabemos de que la naturaleza sigue el principio de mínima acción. Y para un perezoso, diría entonces que la naturaleza es perezosa, ¿no? Porque le gusta procesos, pero los procesos que conllevan a la mínima acción, a la mínima energía.
Y entonces estas figuras están estrechamente ligadas con eso. Todo lo natural sigue los caminos mínimos más cortos en las geometrías. Entonces, no por algo tampoco es el grafeno uno de los elementos más utilizados y con muchísimas aplicaciones, y sigue también esta forma pentagonal, igual que el panal de abeja. Y hay otras cosas. Por ejemplo, he visto de que tiene en los en Júpiter, en uno de sus polos, los huracanes que se forman ahí son también de forma, o sea, según las fotografías de las ondas espaciales, algunas formaciones que se forman por los huracanes se ve claramente un pentágono. O sea, hay cosas naturales de que tienen estas formas, y el pentágono es muy especial. Tenemos el de 6, que es un hexágono, tenemos el de 7, que es un heptágono, y así sucesivamente. De acuerdo con su prefijo podemos saber cuál es la clasificación. Bueno, muchachos, pues este es un abrebocas. Nada más quiero dejarlos hasta acá. Déjenme pensar cómo vamos a hacer para la evaluación. Estamos muy próximos a la evaluación. Sí me gustaría platicar un poquito más acerca de las aplicaciones que tienen los triángulos y también algunas como hechos matemáticos, como la medida de los ángulos en un pentágono regular, cuáles son las sumas internas de sus ángulos y todo eso. Pero en todo caso, pues, miraré. Lo ideal es que hagamos la evaluación esta semana. Entonces, déjenme planear, pero estén seguros que de aquí a la próxima semana se aplicará la primera evaluación. ¿Listo? Para que sepan. Y bueno, es todo por hoy. Hay preguntas, dudas. Lo único que nos falta es como de esta semana para la evaluación es la aplicación de los áreas, los perímetros, que es muy rico, ¿no? Ahí hay muchas cosas interesantes, y me gustaría pues como que ponerlos a pensar. Entonces déjenme, yo hago una buena selección de problemas para que algunos los solucionemos acá y también ustedes se entrenen. De geometría, de esto es lo que hemos visto, pero un poco más artilugiosa en cuanto a echar mano de todas las herramientas que hemos visto para poder calcular las áreas. Áreas es un tema muy hermoso. Entonces, pues chicos, no sé, muy seguramente tengamos clase el próximo jueves y la evaluación quede para la próxima semana. Pero pues les estaría avisando. ¿Listo? Repasen, estudien y entrénense. Recuerden, sean autónomos. Hay ejercicios muy buenos. Intenten seleccionarlos del libro de Baldor por ahora. Y del otro texto también. Aunque el otro texto pues no tiene una forma tan vertical como el de Baldor. También hay cosas interesantes. Bueno, es todo por hoy. Si hay preguntas, por favor, háganmelas. Y si no, pues entonces nos vemos. Gracias, hasta luego, profesor. Hasta luego, que esté muy bien, Gabriel. Hasta luego, profesor. Buen día. Ahí, buen Luego, día. profe. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. De nada, hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. De nada, con mucho gusto. Hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego, muy buen día.